Bueno, todavía estamos en elecciones. Lo que ha terminado es la fase de votación hasta que los certificados no sean entregados a los candidatos. Todavía el proceso eleccionario está en pie. Pero después de la votación, que es probablemente lo de mayor interés para la población, para los ciudadanos y para quienes hemos ejercido el derecho al voto, vienen los análisis de los expertos y de los que no son expertos. Hoy tenemos a un experto, podemos decirle así, y ahorita les voy a decir por qué. Se trata del ingeniero Guillermo Caran, un ex gobernador del Banco Central de la República, el secretario de Finanzas, ex secretario técnico de la Presidencia, es director de la Oficina Nacional de Planificación y muchos ex más. Y ahora es un consultor privado. Y el otro costado del ingeniero Caran es el costado político, dirigente político desde 1962. Incluso llegó a aspirar a la candidatura presidencial por el viejo Partido Revolucionario Social Cristiano. No puedo decirle ahora de qué partido es él, pero sigue siendo un observador muy atento, un opinante y una opinión muy buscada para entender y comprender tanto los fenómenos económicos como los fenómenos políticos sociales de República Dominicana. Con él vamos a tratar de que nos ayude hoy a entender todo lo que ha pasado en este proceso de votación y el proceso eleccionario en general, porque parece que de estas elecciones hay muchas cosas que decir y que contar. Y nos lo va a decir y nos lo va a contar el ingeniero Guillermo Caran. Ingeniero, ¿cómo se siente? Bien, bien. Bien de bien. Y sobre todo después de oír esa presentación, que cualquiera dice, ya cumplí mi misión, me voy. No, pero ese es usted. Sí, gracias, muchas gracias. Yo sé que usted aspira. Me honra y te agradezco. ¿A usted le gustaría llegar a los 100 años activo? Y pienso llegar, Sí, fuera una gran cosa. Sí, pienso llegar. Una bendición. Hago todo lo posible por llegar. Correcto, como corresponde. Además, sí sobrepaso a Balaguer. Yo decía que usted era un experto de expertos, porque yo estaba anoche de madrugada un poco pensando que veníamos hoy a hacer el programa y me puse y digo, pero ven acá, el ingeniero Caran es un testigo participante de las elecciones del 62, del 66, del 70, salté la del 68, nada más voy a mencionar las nacionales. Y ahí fue la más activa, sí, porque fui candidato. En el 68. A regidor y gané. Ok, sí, fueron las primeras municipales por Trujillo. Sí. En el 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 y 2024. En total, 17 elecciones nacionales. Es decir, que una persona que haya participado, haya visto, haya oído y haya leído de todos esos comicios, califica para ser un experto de expertos. Bueno, sí, es cierto. Una pregunta muy general. Con todo ese background y toda su participación como militante y como dirigente en la vida política nacional y además su condición de hombre de Estado por las posiciones desempeñadas y las decisiones que ha tenido que tomar, ¿qué primera lectura general, luego entramos en las particularidades, tiene usted de este proceso de votación y sus resultados? Yo creo que ha sido un proceso muy eleccionador, sobre todo. Hay elecciones por los resultados de los que votaron, porque votó relativamente poca con relación a otras candidaturas, a otras elecciones presidenciales, pero los resultados ameritan ser leídos y analizados y escudriñados por los políticos
en el sentido de que, por ejemplo, está claro que el pueblo, como se dice popularmente, el pueblo habló. En este caso, los que hablaron evidenciaron claramente la voluntad de que Luis Abinader continuara, lo cual era como especie de una crónica de muerte anunciada, ¿no? Una cosa importante, un elemento importante fue la definición de quién lideraría la oposición en los próximos años, y recayó en Leonel Fernández. Para mí hubo una sanción al PLD La votación para usted del PLD fue una sanción. Fue una sanción popular, quizás la sanción que mucha gente esperaba a través de la justicia, con los procesos judiciales, que bueno, se están entorpeciendo y cayendo en vericuetos que ya realmente no inspiran confianza. Incluso a veces los propios administradores del sistema, sobre todo en estos últimos días cerca de las elecciones, que activaron cosas que uno decía, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué no lo hicieron antes? Y creo, además, para mí el PLD se le sancionó por estar improvisando candidaturas, sobre candidatura presidencial, que según son aparentemente, y sobre todo si recordamos la de Gonzalo Castillo, fueron candidaturas relativamente improvisadas o impuestas, ¿no? Un candidato presidencial no se hace de la noche a la mañana. Esas fueron 3 lecciones importantes sobre los resultados. Ahora también hubo una lección importante sobre lo que no hablaron, lo que no votaron, que es la alta acepción. Yo creo que habría que ver por qué ocurrió ese fenómeno. Claro, no está claro. Tiene que indagar. Bueno, hay muchos elementos por la Porque ahí siempre digo hay un componente de ausentismo, sí, que nada tiene que ver con abstención, que es el acto político. Claro, pero cuando tú tienes que históricamente la abstención es de un 30% Correcto. En las elecciones presidenciales y ahora tiene un 45%, bueno, hay un 15% que tú tienes que buscar porque fue. Alto, probablemente hay una modalidad que ha tomado cuerpo últimamente. En este mecanismo de compra de votos no es comprar para que votes, sino para comprar para que no votes, para que te quedes en tu casa, que es la mejor, la forma más cómoda. Y los políticos usan mucho eso. Pienso con relación a esto de la abstención, que tanto los partidos y la Junta Central Electoral tiene que revisarse y ceñirse más a lo que son sus funciones por lógica y sentido común y por mandato constitucional. Por supuesto, los partidos ahora como que se abre una nueva etapa del sistema de partidos, porque mi partido, Reformista, y el PRD no pudieron quedar peor, menos del 1% de los votos. Y el PLD parece que va a seguir el camino, si es que no, yo no veo. Tiene 8 años como para renovarse, porque un partido no se renueva de la noche a la mañana. Pero no veo el camino, o sea, mientras existan ciertos elementos que controlen el partido, yo creo que va a haber mucha resistencia. Y parece que hay un interés de controlarlo por preservación de lo personal. Sí, cómo no. Entonces creo que es una lección. Las barricadas siempre son importantes. Claro. Es una lección importante también que debe ser aprovechado. Ojalá, y por supuesto algo también notorio de este proceso es, gracias a Dios, la prontitud de los resultados. Todo a las 8 de la noche ya todo el mundo lo sabía, pero la reacción de los que no fueron favorecidos con el voto fue elegante. Muy elegante. Tan elegante que acabo de leer una noticia de que el presidente Abinader se va a reunir con ellos en el día de hoy. Cuando grabamos el programa, hoy jueves. Sí, exactamente, sí. Entonces todo eso te da un indicio de que, bueno, estamos como caminando hacia una elegancia democrática que antes no teníamos. Exactamente, porque la democracia dominicana es una democracia sin diálogo. Hasta ahora. Sobre todo en el alto nivel, porque digamos a nivel de gremios, ONG, demás, siempre ha habido mucho diálogo, sobre todo cuando vivía Monseñor Agripino. Pero arriba
Yo recuerdo que una vez que se reunieron Jacobo y Balaguer, todos lo celebramos como una gran hazaña. Y alguien hizo la observación de que también era una gran debilidad de la democracia dominicana, porque los grandes no se reunían, no se escuchaban, no hablaban, no eran amigos personales. Así es. Y más que todo, porque muchos de los diálogos pasados también carecían de sinceridad. Y no internalizaban incluso las conversaciones. ¿Solo los pasados? Sí, sí, sí. Era como un diálogo aparente, un diálogo para posar, que ojalá lo que se vislumbra ahora, por la rapidez con que los que perdieron, si hay que hablar, los que no resultaron favorecidos, porque yo, por ejemplo, creo que Leonel Fernández no perdió. No, fue el gran ganador después de Abinader. La pronta reacción de ellos y la pronta reacción del presidente Abinader de reunirse con ellos, y sobre todo los pronunciamientos del presidente Abinader de que va a actuar concertadamente, que no va a abusar de la mayoría congresional, sobre todo, que recuerdo que en una ocasión dijo recientemente que la va a usar para fortalecer el consenso. O sea, todo eso abre, a mi juicio, un horizonte esperanzador para la democracia dominicana y, por supuesto, para el desarrollo económico y social de los dominicanos. Hubo poca crítica a la Junta Central Electoral. Pareciera que la gente está más satisfecha que en otras ocasiones, sobre todo la ocasión anterior, que hubo hasta que suspender una votación. Sí, hubo, yo creo que hay menos críticas de las que debieron haber. Para mí hubo elementos empañadores en este proceso que, bueno, se han subsanado por los resultados, porque a veces los resultados... ¿Cómo cuáles? Bueno, pienso que la Junta debió actuar más enérgicamente con el transfugismo que se observó en las elecciones, en el proceso electoral. La Junta tiene facultad constitucional de reglamentar el proceso electoral, incluso el término, aunque la ley de partidos habla del transfugismo después que se ha elegido, pero tú puedes, la Junta podía, en su facultad constitucional de reglamentar, hacer tomar algunas precauciones para evitarla, la compra de votos, pudo haberse evitado más. más. Ahora eso lo han legalizado. Y ahí hay un ministerio público que es el que tiene que actuar. Incluso en algún momento la misma Junta dijo, eso es materia del Ministerio Público. Sí, pero las reglamentaciones tendría que diseñarlas la Junta, el proselitismo electoral y el tema del manejo de recursos, porque muchas de las cosas, algo que yo critiqué fue el endoso de la Junta a la petición de los partidos. Y eso, a mi juicio, fomentó una campaña costosa y también fomentó la compra de votos. Pero era un hecho político más que legal. Legalmente los partidos no tenían derecho. No. Lo que pasa es que los legisladores nunca se dieron cuenta que se estaban clavando el cuchillo cuando aprobaron el presupuesto. Como sucede con muchas otras... Ahora, la hipótesis, ¿qué hubiese ocurrido si no reciben recursos? Yo siempre pensé que la solución estaba en que el Banco de Reserva financiara, le otorgara un préstamo a los partidos, que no involucraran a la Junta, porque en cierta forma al involucrar a la Junta asumía un compromiso sobre contando con algo que se puede presentar, porque es un compromiso, porque como te repito, los resultados a veces hacen olvidar claro. Es como cuando tú te sanas, tú te olvidas de las enfermedades. Exacto, y de los detalles. Y de los dolores. Pero se hizo como especie de un adelanto a la Junta, contando con el presupuesto complementario. Bueno, yo creo que eso fue una fórmula paralegal que se encontró. Sí. A mí me parece que en connivencia no, de común acuerdo con el Poder Ejecutivo. No quiero decir connivencia por el aspecto negativo, a buscarle una salida política. Entiendo, ha trascendido que el presidente tuvo una reunión con su gabinete, digamos, de la sombra y le planteó ese tema. Y el único que estuvo de acuerdo con entregarle el dinero era él. Porque quizás él sabía el problema político que vendría encima. Unos partidos que, pues no vamos a las elecciones porque no tenemos dinero.
Y también en la posición de él era más difícil porque pudiera en un momento entrañar una situación penal legal. Sí, sí. Que él tenía que cuidarse, me parece. Sí, es probable, aunque él ahí, como dijimos ahorita, era una ley que estaba aprobada por el Congreso. Con él, claro. Con la 2/3 parte incluso claro. De los congresistas, incluyendo congresistas de partidos que reclamaban que fueron fondos. todos prácticamente. Ahora, alguna vez aquí habrá que ir a algún modelo que hubo en España, o no sé si todavía está vigente, de que el dinero se daba vía préstamo por los bancos para pagarlo con el resultado de la votación. Y si usted no tenía con la votación, porque a cada voto se le asignaba una cantidad de dinero, usted tenía que buscar de su patrimonio. Claro, eso podría ser una solución. De manera que eso también iba a hacer que muchos partidos que iban tras los panes y los peces desaparecieran. Claro, porque fíjate que en cierta forma, el otro día una hija mía, cuando precisamente yo opinaba sobre el tema del presupuesto adicional que se le asignó a los partidos, y yo le explicaba cuál era el procedimiento, y dice, pero cualquiera pone un partido, porque sí, claro. Por supuesto, y otro elemento, para no perder un poquito el hilo de tu pregunta esencial con relación al proceso, tenemos que resolver esta situación de los partidos minoritarios. Eso afecta incluso la pulcritud del voto. Yo mismo, yo voté por Omar Fernández, ¿verdad? Pero voté en la casilla equivocada. Eso fui yo. Sí. Yo me imagino que será una persona que no es letrada, de un barrio. Usted quería favorecer otro partido. Claro. 33 partidos participaron. Hubo que hacer unas boletas o muy comprimidas. Eso no puede seguir así. Sí. Yo creo que... Bueno, eso quizás luego tendremos oportunidad de ver que no es tan inocente como creemos, y a veces auspiciado por los partidos grandes. También. Regresamos en unos segundos. Bueno, vamos a ver la votación por partido. No sé si hay un elemento alrededor de la candidatura ganadora, y es que, bueno, ganó, pero los votos nuevos que adicionó parecen ser muy pocos. Y se ha venido, algunos analistas han señalado que desde su elección original, él ha venido sumando pocos votos, por un lado, y por otro lado se le atribuye la derrota del candidato a senador por el Distrito Nacional a una responsabilidad directa del presidente ganador. Lamentablemente, yo nunca entendí la apuesta de mi amigo, el presidente Abinader, a esa candidatura de senador. Incluso lo advertí. Cuando mis amigos abinaderistas, vamos a decir, me reprochaban, yo dije, pero es que alguien tiene que decirle que es una apuesta riesgosa. Porque no es solamente, en general, no por la persona de Guillermo Moreno, pero en general un presidente que apueste demasiado a un candidato, yo creo que tiene su riesgo. Claro, pero usted como reformista también tiene su espinita contra claro. Guillermo, ¿no? Bueno, con la cita aquella a Balaguer. No te voy a decir que no. Pero en general, con relación a la primera parte de la pregunta, sí, los resultados pudieran, quien escudriña mucho los resultados, bueno, hubo un triunfo claro de Luis Abinader, pero en términos de legitimidad nacional, tiene que hacer muchas cosas para mantenerla. Porque el hecho mismo de que ganó con un porcentaje menor del que ganó Danilo Medina en el 16. Sí, cómo no. Eso mismo te dice, bueno, pero ¿qué pasó? Y me parece que... Y creo que él tenía esa meta, ¿no? Por lo menos quería llegar a 60. Claro. Y sobre todo en esa euforia de campaña electoral, a mi juicio racional, que los propios estrategas del partido apuntaban y decían el 70, resulta que ahora aparentemente no lograron la meta, ¿no?
pero entiendo que... Pero bueno, la gran meta de ir en primera vuelta claro, es una gran meta. Claro. Pero entiendo que el presidente Abinader ha entendido esa situación y quizás por eso se está moviendo muy rápidamente con el contacto con los candidatos que no resultaron mayoritarios, que no resultaron favorecidos, y también en los planteamientos de que no va a utilizar la mayoría obtenida como un elemento de presión, como una arrogancia, sino para facilitar el consenso, que por supuesto va a ser difícil con un Congreso tan poco adverso como el que va a tener. Sí, no, y con las posiciones tan divergentes que tienen los tres. Sí. Y además uno no sabe si en democracia se llama a gobernar por consenso. Depende, naturalmente cada formación política tiene que tener ahora, tiene que revisarse y trazar su propia estrategia. Evidentemente el PLD lo que tiene que revisarse para volver a tener los niveles de preferencia anteriores, pero quizás el gran dilema lo tenga Leonel Fernández. ¿Qué hace? ¿Apunta hacia el 2028 o hace un gobierno de coalición quizás por un tiempo, por 2 años, lo cual no estaría mal? Por ejemplo, que los 2 primeros años hay un gobierno de unidad nacional, que todos los políticos, los líderes dominicanos la han postulado. Sobre todo ahora se necesita bastante si ciertamente se quieren hacer reformas profundas. Claro. Porque, a decir verdad, solo el presidente Abinader ha hablado de reformas profundas. Claro, uno no sabe qué significa eso para él. Pero Leonel nunca ha hablado de reformas profundas, ni Abel. Son gradualistas, no reformadores. Incluso ahora que tú tocas eso, quizás uno de los resultados, una de las causas que polarizaron tanto las elecciones, Abinader y oposición, no candidatos, fue precisamente la falta de un discurso, vamos a llamarle desarrollista, de los candidatos opositores. Sí, y de él mismo. Sí. De él mismo. Yo no recuerdo nada que él haya planteado que vaya a hacer en este gobierno. Claro. Son las reformas viejas que andan arrastrándose por ahí. Eso es lo que yo creo. Y eso no lleva a ningún sitio. Entonces creo que eso obliga a que los partidos tengan que rediseñarse. Además, con la experiencia que ha habido de que en esta sociedad quema partidos. Eso, recuerdo que lo decía mucho Alberto Guzmán, un dirigente social cristiano, un intelectual de primer orden que murió a los 30 años, una pérdida enorme. Wow. En los debates social cristianos de aquellos tiempos. Decía, en este país no se queman personas, se queman organizaciones. Y si tú recuerdas, mi partido, el que contribuía a fundar el Partido Revolucionario Social Cristiano, Unión Cívica Nacional, y esa en la primera etapa. En la segunda, Partido Reformista, PRD, PLD, que van al camino. Ahora que ya prematuramente ya se están lanzando incluso candidatos, candidatos para el 2028. Bueno, creo que su mismo presidente Abinader tiene una reunión con los aspirantes a la candidatura. Ojalá y le diga que se calmen. Por lo menos en el listín diario salió así el jueves. Ojalá y le diga que se calmen. A veces se olvidan, tanto los gobernantes, los partidos gobernantes, como los opositores, que la mejor forma de hacer campaña es haciendo un buen gobierno. Y eso yo lo predicaba mucho cuando gobernaba, cuando a veces mucha gente quería lanzar campañas prematuras, señores, dejemos esto, vamos a gobernar bien y después hablamos. La verdad es que es un juicio un poco difícil, porque 4 años no es mucho tiempo para hacer una candidatura presidencial. Usted lo dijo ahorita refiriéndose al PLD. Y decirle prematuro cuando lo que tiene son 4 años, casi no le está diciendo la verdad. Sí, pero puede ser que una persona se promueva, por ejemplo, en el caso del PRM, que es el partido de gobierno, se promueva y quede bien posicionado, pero el partido de gobierno quede mal. Lo que sí le convendría, piensa uno, al gobierno, es que los que aspiran no estén en el gobierno.
y quizás aspiran porque están en el gobierno, sí, porque eso les facilita. Entonces la tentación de usar los recursos públicos es diaria, sí, y es permanente. Exactamente, sí. Entonces, porque a veces nos equivocamos. Mira, yo recuerdo un amigo que tenía una posición... De cuyo nombre no quiero acordarlo. No, yo lo cito mucho, solo que aquí no voy a citarlo. Que tenía una posición... es un ingeniero que tenía una posición importante en el Ministerio de Obras Públicas, y éramos amigos, colegas, yo tenía una posición importante en la oficina de planificación, y me dice un día: Guillermo, yo voy a renunciar porque yo tengo tanto trabajo privado que no me da tiempo. Y yo le dije: piensa bien lo que tú vas a hacer. Bueno, renunció. Los trabajos privados se le fueron. Exacto, claro. O sea, aquí hay mucha gente que cree que... El atractivo era el cargo. Claro, el cargo, que a veces se prevalecen de determinada posición y creen que la imagen es personal y no es porque están ostentando una posición. Por ejemplo, el amigo Yayo, que director de aduanas, es un cargo que... tan importante para la proyección política, que tú recuerdas el libro de Espota, El primer día, que el aspirante sucesoral era precisamente el director de aduanas, en la tetralogía del poder, del autor de Espota. O sea que eso es clásico ya. Entonces yo creo que lo importante es que cada quien haga buen gobierno, por lo menos por un tiempo, y que cuando decidan postularse, se lancen y prueben que si los recursos, sin el posicionamiento del Estado y sin el recurso del Estado, pueden tener la misma proyección que están teniendo ahora. Ingeniero, vamos a ver las elecciones desde el punto de vista del PLD. ¿Cómo piensa usted que en general le fue al PLD? Bueno, muy mal. Yo creo que el PLD, por supuesto, no ha escudriñado al nivel de diputados, pero la votación de un 10% para el PLD en las senadurías prácticamente... Cayó más rápido en términos de votación que el partido suyo, el PRSC. Sí, en porcentaje sí. Pero, sí, en porcentaje. Bueno, pero eso es cuando tú eres flaco y engordas una libra, se nota mucho. El partido de Balaguer tuvo más años para reducir. Bueno, en comparación pasada. Sí, para irse abajo. Pasó, claro. El PLD ha venido de la altura, ¡boom! Se ha precipitado. Sí, muy rápido. Sí. Es el partido que más se ha precipitado después de salir del gobierno. Exacto. 20 años en el gobierno. Y sobre todo que no visualizo cómo puedan recomponerse, porque hay un grupo de jóvenes que tienen valor. Bueno, quizás eso augura un fortalecimiento y una renovación. Pero va a ser muy difícil. 8 años. Le va a ser muy difícil a esos dirigentes PLDistas. ¿Usted cree que los veteranos no están en eso de retirarse? No creo. Bueno, pero ellos no participaron en la campaña de este muchacho, de Abel. Pero el dilema mayor que yo le tengo al PLD es: estando Leonel Fernández en el segundo lugar, incuestionablemente, porque antes se decía, no Danilo, no Leonel personalmente, pero el partido, no, ahora está claro. Esa masa PLDista, muchas de las cuales es leonelista, y el propio Leonel se ha encargado de recordarlo, son mis amigos. Leonel nunca peleó con la militancia del PLD. Y somos ambos hijos del Juan Bosch. Esa militancia se va a volcar a favor de Leonel Fernández. Bueno, dicen que ya habría que ver un poco más el detalle de la votación. Hubo un drenaje, por lo menos ya se habló de 80,000 PLDistas que votaron por Omar. Claro. Mi amigo Carnavo Javier García, Carnavo Javier Castillo decía, eso es muy malo decir, yo te lo dije, ¿no? Pero era, en cierta forma también eso fue una crónica de muerte anunciada, por lo menos. Yo lo advertí varias veces. De los PLDistas se van a volcar a favor de que luzca mejor posicionado. ¿Usted cree que hubiese sido distinto si en aquella famosa y falsa reunión de unidad de cara a la opinión pública, ahí, como se dice en privado, que quería Abel,
que se le diera de una vez ya la candidatura a Leonel, el papel hubiese sido diferente para el PLD. Claro, el problema era la vicepresidencia. Ya. Sí, porque era muy... eso implicaba que Abel fuera candidato vicepresidencial, y un candidato vicepresidencial tiene que ser una persona de confianza del presidente. Pero lo es. Sí. Siempre incluso se llegó a rumorar en algún momento que Abel se iría con Leonel. Bueno, yo creo que eso hubiera hecho... Amigos personales, son muy amigos. Eso hubiera causado un impacto sinérgico mucho mayor. Pero ahí entraban las apetencias personales, y porque incluso yo llegué a escuchar versiones de que habían PLDistas negociando con Abinader, incluso con temas relacionados a la justicia, que por supuesto no le di crédito, primero porque no es mi campo, segundo no es mi vocación. Pero toda negociación aquí es factible sobre la base de que no hay distingos ideológicos. Eso es lo malo, quizás que sí. Pero eso facilita. Sí, y facilita. Por eso el transfugismo es tan Pero si hubiera un común denominador, elementos comunes básicos. Yo recuerdo en la campaña del 96, cuando los socialcristianos le apoyamos a Leonel, que tuvimos una reunión previa, yo incluso le dije, yo a veces tengo ocurrencias con conversaciones así, y yo le digo, bueno, a mí me extraña que usted, teniendo posiciones ideológicas tan discrepantes, lleguemos a un acuerdo tan fácilmente. El mismo Leonel me dijo que, bueno, precisamente porque la formación ideológica hace pensar en los intereses nacionales y en el bienestar nacional, y si hay que sacrificar las apetencias personales, hay un force para que eso suceda. Vamos a una pausa para regresar. Bueno, ingeniero Guillermo Carán, en su análisis usted nos ha adelantado que Leonel fue un gran ganador, su partido. Alguien ha dicho que ese partido, la Fuerza del Pueblo, es un partido hecho solo para catapultar a Leonel Fernández. Es decir, que ahí no hay vida para más nadie. ¿Usted piensa que, dado este triunfo electoral que él ha tenido, sobre todo frente al PLD, y usted ha insinuado que hay una vocación de que él pueda absorber lo que queda? Él además tiene experiencia porque absorbió al reformismo. Así es. Y creo que absorbió parte del PRD también. Bueno, por lo menos lo del reformismo yo te lo testifico. Ya. ¿Usted piensa que Leonel podría volver a ser candidato presidencial? Tendría 75 años dentro de 4 años. Bueno, eso es una decisión ya muy personal de él. Pero él en eso no es balaguerista. Mientras... Es que tú me haces una pregunta. Bueno, usted conoce mucho al PLD, conoce a Leonel y es ducho en el reformismo. Lo que pasa es que yo tendría que inmersarme en la personalidad de Leonel Fernández. ¿Cuáles son tus planes? Por ejemplo, para estas elecciones, yo nunca le vi. Pero no vaya con sus planes, quédese en su perfil. Mire, yo nunca le vi en estas elecciones lo que José María Aznar decía cuando en la campaña electoral del Partido Popular en España, que el Partido Popular lo que necesitaba eran ganas y garras de gobernar. Yo nunca le vi a Leonel Fernández en esta campaña ganas y garras de gobernar. La vi en el hijo. Quizá no fue muy realista. No sé. Y como un estudioso de las ciencias sociales, no sé si en su prioridad estaba ser suficiente. Incluso lo llegué a comentar con algunos leonelistas. Si en su prioridad de vida está competir políticamente, dedicarse a la fundación o a tener una proyección internacional que definitivamente él se goza, e incluso en la modernidad, por ejemplo,
cuando yo oí el discurso, el pronunciamiento de él que iba a convertir al país en un Silicon Valley en esta etapa, me recordé en el Nueva York chiquito. Pero dijo que ya lo habían conseguido. Bueno, si tú te paras en el balcón de mi casa, lo ves. Lo ves. Sí. Pero yo creo que eso no compra. No compra voluntades. No, bueno, eso va dirigido a los jóvenes. Claro, pero me parece que hay una proporción hay que equilibrar entre conquistar los jóvenes y la población, porque ¿cuál fue? Hay que analizar eso, las cifras, pero tengo el pálpito de que la mayor abstención precisamente provino de los jóvenes. Me daba la impresión, y yo tengo nietos. Y eso es una posmodernidad muy acentuada entre los jóvenes. Claro. Sí, pero me da la impresión, tengo nietos y tengo hijas todavía que se pueden considerar jóvenes, pero no le vi entusiasmo a esa juventud. Y eso que quizás por mi influencia, no inculcada, sino observada, como dice Magali, mi hermana, que nosotros aprendimos de nuestros padres con el ejemplo. Exacto. Sí, no, porque eso eran personas. Mi padre el mejor aprendizaje. Claro, mi padre nada más llegó hasta el sexto curso. Y mi abuelo tenía las manos sucias de tierra y las manos ásperas de bregar en el campo. Mi mamá era... Pero una conducta ética probablemente ejemplar y matrimonial. Mi madre vivía en los negocios haciendo queso y mantequilla y en la cocina, ¿no? Y a veces yo me sacaba mis notas y a ellos no les importaba. Exacto. Yo venía cuando vine a la universidad, yo era que tenía que decirle, mira, me fue bien en tal materia. No le importaba, pero nos daban un ejemplo de vida, de dedicación. Y los mandaban a la escuela. Claro, claro. Y los mandaban Entonces, a la escuela. eso yo creo que tiene que... A veces hay señales que son más importantes que la verbalización. Y, por ejemplo, quizás mis nietos y mis hijas fueron a votar más bien porque me ven a mí. Pero Leonel ha dado señales siempre de que el poder le agrada y de que lo disfruta y de que le gusta estar en posiciones de poder. Sí, pero él, desde mi punto de vista, él se concibe como un jefe de Estado. Y estoy de acuerdo contigo que en cuanto al poder y el ceremonial con que él ejerce el poder es admirable. Incluso yo me preguntaba a veces, pero ¿por qué Leonel no saca su campaña del Pero a la gente le gusta más el estilo, creo yo, hoy en día, de Abinader. Bueno, evidentemente. Parece más un joven de este tiempo, un joven más posmoderno, que la posmodernidad no le da demasiado valor, por ejemplo, a los atuendos, ni a los ceremoniales, es un signo de los tiempos, ni a las liturgias. Sí, eso es un signo de los tiempos, pero tú te acuerdas la campaña del 2004 de Leonel, para contrastarla con la sinceridad y la franqueza de Hipólito, el presidente, ¿no? Pero nunca le he visto capacidad de combate para conquistar esa posición. No. Tampoco se la vi ahora. No, nunca. Entonces, no sé qué... Él rehuye el conflicto, no sé, eso es parte de su personalidad. Bueno, no sé qué va a hacer ahora, es una decisión de él. Yo, la edad no me preocupa. Bueno, ahora está en su agua. Ahora él va a discutir consenso, ahora él va a traer teorías, eso es su agua. Las relaciones internacionales. Sí. Pero la edad, por supuesto, no tengo autoridad porque yo tengo más edad que Leonel Fernández. Y mírame dónde estoy. Mucho. Sí, porque si fuera por la edad, yo estuviera en mi casa tranquilo, pero no. Yo en eso también sigo a Balaguer. Yo creo que exacto, que usted es del mismo club. Y yo creo que hacen bien, porque un país no puede darse el lujo ni de perder la experiencia y la sabiduría de Leonel, ni la experiencia ni la sabiduría suya, ni de otros recursos humanos que bastante cuesta formarlos. No sé en qué declaración yo escribí o dije que en un país que tenga un presidente, un presidente en ejercicio renovado y un expresidente de oposición, claramente definida, porque hasta hace poco no se sabía si en la oposición era Danilo o Leonel Fernández. Eso es un lujo. Sí, cómo no. Eso es un lujo. Siempre y cuando
y se comporten como tales. Claro. Porque usted sabe que nosotros somos caribeños. Sí. ¿No? Hay una palabra de un amigo tuyo y mío, quizás más mío que tuyo, porque es social cristiano o era social cristiano, el pobre, el pobre no, se acaba de partir recientemente, bienvenido Brito. Sí, cómo no. Que él utilizaba mucho una palabra en nuestros debates, es que no es solamente hablar y decir, sino internalizar lo que uno dice, y a veces eso hace que uno... ¿Cuál quiere decir creerlo? Claro, claro, y eso a veces refleja autenticidad convincente. Me parece que eso falta mucho en nuestro liderazgo político. Bueno, decía Monseñor Agripino que nosotros éramos muy reconocidos en los organismos internacionales por nuestra capacidad de sentarnos a firmar acuerdos, pero que esos acuerdos nunca se cumplían. Así es. Lo cual parece ir en consonancia con lo que usted señala, de que se firma algo aunque no se crea en eso. Oh, pero mira el pacto eléctrico. Hoy leí una noticia, sí. Se firmó con mucha rimbombancia después de muchas reuniones previas. Bueno, yo tengo testimonio de que el pacto eléctrico es una iniciativa de Danilo y que esa iniciativa nunca pensó cumplirse. Eso fue un entretenimiento. Desde sus inicios a mí se me dijo eso. Eso es para que se entretengan discutiendo el pacto eléctrico. Así es. El gobierno no le interesaba. En una ocasión, uno de los voceros de las reuniones del pacto decía, no, estamos de acuerdo, que es muy dado del PLDismo y del danilismo. Sí. Hemos llegado, bueno, y de Agripino también. Y el balagrismo. No lo que te voy a decir. No lo que te voy a decir. No, yo digo las comisiones. Hemos discutido, de los 30 puntos, hemos discutido 29 y estamos de acuerdo, solo falta uno, que es el más importante. Exactamente. Bueno, no. Por ejemplo, hoy no, que el único punto que falta por discutir es el tema del alumbrado público y si los ayuntamientos tienen que cobrar el peaje o la tarifa. Pero eso no es la esencia del pacto eléctrico. Yeah. Entonces, creo que a veces nos vamos por la formalidad y las nimiedades en contra de lo sustancial. Sobre todo cuando no se quiere. Así es. Cuando no se quiere, ¿no? Porque como usted dice, eso ya es una política de cobranza de las instituciones y de pago, de obligación. ¿A quién se le ocurre en un país medianamente organizado discutir si hay que pagar o no? Exacto. En este caso, un necesario alumbrado eléctrico. Sí, a veces te llegan acuerdos obvios, bueno, pero había que llegar a un acuerdo para esto, ¿no? Ya. Hay personas que han expresado temor porque un partido hegemonice todos los poderes del Estado. Hacia esa fase venimos ahora. ¿Usted piensa que hay alguna manera, la sociedad tiene alguna manera de buscar otro elemento de contrapeso, tomando en cuenta que no hay democracia verdadera sino un balance, un check balance? A mí me ha entusiasmado mucho la expresión del presidente Abinader de que no va a usar el poder congresional sino para lograr consenso sobre los problemas nacionales. Yo, en general... Eso quiere decir que usted cree mucho en la palabra del presidente. Bueno, tengo que creerla. No tiene... ¿Cree o no cree? Tengo que creerla porque es una respuesta a los resultados, a un mandato del pueblo que me parece que él ha tomado no con pinzas, sino en su verdadera dimensión. Por un lado, ¿no es un consejo de marketing político? No, creo que no. ¿Tiene el conocimiento de que no es siento un que consejo de marketing? hay una preocupación real por gobernar bien que debería ser aprovechada. Pero en general, yo tengo una percepción, una apreciación, tú dirás que quizás provenga del propio Balaguer, de que el Congreso, sobre todo, no tiene la determinación y la incidencia en la suerte nacional como el Poder Ejecutivo. Claro, eso es evidente. Entonces, en el caso dominicano, sí, estamos hablando de aquí, estamos en una monarquía congresional. Sí. Bueno, en todas partes también el presidente es el presidente. Sí. Bueno, pero por ejemplo, aunque se pueda reducir. Claro.
Entonces pienso que, y como la mayoría del PRM y el presidente Abinader es el líder del PRM, no le tengo temor a que eso pueda suceder. Más me preocupa a mí el tema de las municipalidades, que en cierta forma ha quedado un poco relegado con este triunfo del... Muy rezagado. Y lamentablemente los municipios, bueno, los municipios no, los alcaldes y FEDOMU son los que menos tratan de reclamar su espacio. Así es. Por su misión política. Y porque también se han clavado ellos mismos su puñal, como hicieron los legisladores. Sí. Porque ha pasado con la municipalidad igual. O sea, ellos aprueban algo que después reclaman lo contrario. Los presidentes han sido iguales en esa materia, en la materia municipal, en la materia de la reducción del dinero de campaña y la indexación tributaria a los trabajadores en sus salarios. Así es. Todos le han arrancado. Nelson Suárez hizo un cálculo el día pasado y hablaba de casi 24.000 millones de pesos del 17 hacia acá, por la iniciativa de Danilo, seguida por don Luis Abinader, de no indexar los salarios de los y aprobada por todos los legisladores. Sí, probablemente se presupuesta así. Probablemente sin darse cuenta. ¿Qué haremos para que los legisladores lean antes? O tengan asesores que le digan, mire, las implicaciones son estas, la positiva esta, las negativas estas. Yo creo que una de las tareas que tiene la Junta Central Electoral es un proceso de cualificación de los candidatos. El tema es que la Constitución no lo permite. La Constitución no exige titularidad, experiencia, conocimiento, ni nada. Pero la Junta Central, con sus poderes constitucionales, puede reglamentar, por ejemplo, que los diputados tengan que someterse a un cursillo previo. No puede añadirle a la Constitución nada, y mucho menos con un tribunal constitucional ahí muy alerta. Lo que sí yo creo que necesitamos es que los legisladores tengan asesoría in situ. Una vez se habló de eso, porque el poder real del Congreso norteamericano está en que un senador tiene una oficina técnica tan competente como la del Poder Ejecutivo. Así es. Sí, señor. Yo creo que es una buena experiencia. Yo tuve incluso una experiencia en el Congreso, pero yo fui asesor como colectivo, pero no así de diputado. ¿De la bancada reformista? De la bancada reformista. ¿Y dio resultados? Sí, yo quedé satisfecho. Pero yo creo que lo necesario es algo similar a lo que tú has planteado. Pero mientras tanto, esa podría ser una salida intermedia, porque si usted le pasa un paper a todo, de un análisis de un proyecto de ley, viendo la parte positiva y la no positiva, ya en una hojita o en dos hojitas, le evita leerse 50 páginas, además llena de términos y de categorías que el legislador no está obligado a entender. Claro. Pero insisto en que hay que fortalecer las facultades reglamentarias de la Junta Central Electoral para lograr muchas cosas. Bueno, muchas gracias, ingeniero Guillermo Jarán. Creo que los amigos televidentes deben de ya estar convencidos del valor que tiene haber participado y ser testigo en 17 elecciones nacionales. Bueno, gracias. Le agradezco sobremanera, y a ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.